Mi nombre es Anaís Guadalupe Castelán Robledo, soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en danza de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, en esta ocasión voy a entrevistar a una bailarina, coreógrafa, docente y yo creo que gestora cultural súper importante del Estado de Morelos, Liliana Abundes. Eh, bueno, ella pertenece a la compañía de danza Malitzi Arte Escénico. Lili, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de darnos esta entrevista y muchísimas gracias de verdad. Perfecto, Anaí, pues un gusto escuchar tu voz, primero cuando me contactaste por teléfono, hace rato que no nos vemos y menos ahora con pues en la pandemia, pero me encanta la idea, yo también me gusta mucho escuchar a otros y estas formas me encanta la idea, qué bueno. Bueno, Lili, primero que nada quiero que nos platiques un poquito cómo fue tu acercamiento a la danza. Uy, pues creo que está en mí, ya he repensado mucho eso. Ubico que a los 4 años le pedí a mi mami que me pusiera un baile porque ella era maestra de danza y yo veía que ella ensayaba aquí en casa y ponía música, luego eso se reflejaba en presentaciones artísticas y yo un día le dije, quiero bailar. Y mis recuerdos más remotos son de que bailando me sentía bien, como que es algo como muy ya de mí y de las personas que hacemos danza, es que sentimos una identificación con el movimiento, con un placer que nos genera. Y entonces sí ubico que fue en esa etapa muy pequeñita donde le pedí a mi mami que me llevara, después acabé siendo su alumna en Casa de Cultura, pero primero en casa. Fue mi primer maestra y después ya en adolescencia creo que ubico que busqué por mi cuenta, pero lo primero es como lo materno, es como recibir el apoyo de la mamá y el acompañamiento a las primeras intenciones. Pero sí ubico que era placentero escuchar música y bailar. ¿Cómo es que se construye Malit? Malitzi viene de varias etapas en la vida, no solo mía, sino de la familia y de la comunidad. Ahora lo que conocemos por Malitzi considero que es solo un momento que se va a transformar porque metamorfosea. Y en este momento, pues Malitzi, esta etapa que se conoce más como la agrupación de danza contemporánea, la tengo más ubicada a partir del año 2006, pero con cosas que le antecedieron. Al grupo Malitzi, es como un iceberg. Abajo hay mucho de dónde. Podríamos ir hasta donde queramos, pero para resumirlo, después de un tiempo en que tuvimos una escuela de danza en Cuautla que se llamaba Danzarte, eso fue un proyecto que se armó porque yo estaba como bailando en la Ciudad de México, así como ahorita ustedes. Me fui en busca de la danza. Estuve bailando profesionalmente con un grupo de la UNAM, se llama Danza Contemporánea Universitaria, lo dirigía Raquel Vázquez, y esto te estoy hablando como del 85. Paralelamente yo siempre seguía dando clases aquí en Cuautla. Y formamos para poder seguir trabajando porque después vino mi primer hijo. Ya estando en Cuautla decidimos armar esta escuela, Danzarte, que duró como 10 años. Y en ese proceso de seguir haciendo danza, porque yo no quería dejar de hacer danza, surgió todo un proceso muy bonito durante Danzarte en esa escuela. Y posteriormente se transformó en otra cosa, en el Centro Cultural Malitzi, que se abrió en el 2000. Por ahí te recuerdo también a tu mami y a tus hermanos. Entonces, en ese espacio, que ya se llamaba Malitzi,
se llamaba Malitzi, un lugar para enseñarte, era el concepto. Pues seguíamos trabajando la parte dancística y fue hasta el 2005 que tuvimos que cerrar ese espacio, pero ya estábamos trabajando ideas de coreografías, como te contaba. Entonces no doy un origen exacto en cómo se construye. Más bien sí recuerdo la decisión de que ese espacio teníamos que entregarlo porque lo rentábamos. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dijimos, como hacemos tanto, éramos promotores de todas las artes. Malitzi era un espacio que albergaba las artes plásticas, el teatro, muchas áreas. Había un foro cultural. Como que decidimos hacer la perspectiva como el zoom de la cámara y entonces dedicarnos y enfocarnos a la danza, que también fue muy rico porque entonces era la oportunidad de dedicarse más ya como a ese proceso creativo. Y por eso en el 2005 se creó esta obra de Oneiros. Y cuando hablamos de la historia de Malitzi como agrupación, ponemos esa fecha, 2006, como arranque. Pero no, los que ahora lo integramos, pues estaban apenas como acercándose. Sí recuerdo que Sandra y yo fuimos las que hicimos como esa obra, y Andrés, Rodrigo, Maricruz, Gerardo, todos los integrantes que vinieron después estaban muy chiquillos, eran adolescentes. Entonces no es como que nos llamamos y formamos, sino fue algo orgánico, una necesidad, creo. Entonces, a partir de ese momento, pues ya empezamos a generar, digamos, un currículum, digamos, como ahorita lo podemos ver, como en perspectiva, ya por obras y coreógrafos. ¿Qué significa Malitzi? En ese momento, Malitzi se abrió como espacio cultural en el 2000 y el concepto era aglutinar a la familia nuclear, a mi familia nuclear, que es Mario, Liliana e Itzel. Entonces se tomaron Mario, es Ma, Lili, Itzel. Malitzi. ¿Y qué significa el logotipo de Malitzi? El caracolito. Caracol. Bueno, el caracolito, me gustaba mucho la proporción áurea, la conoces que es como esta idea de lo estético. Entonces, yo platiqué con mi primo, Daniel Benítez, que pues es dibujante, y le dije que esto me gustaba mucho porque además el símbolo del caracol es un concepto de movimiento. Después Rodrigo lo acuñó como, dice, el caracolito se mueve lento pero seguro y va como aglutinando muchos saberes, muchas cosas. Y mi primo fue el que le dio la imagen como de una caricatura de caracol. En realidad la idea es la proporción áurea y el movimiento, que es como la espiral. Además, un movimiento que no es un círculo cerrado, sino es la espiral que siempre se transforma. Por eso pienso que Malitzi en este momento es uno y después será otro. Tengo claro que puede hasta cambiar el nombre, pero la esencia sigue. ¿Cuál es tu proceso, Lili, de creación coreográfica? Jugando. Creo que es el proceso de varios que he vivido. Ahorita que mencioné el de Oneiros, fue a partir de pautas de juegos tradicionales. Hicimos una investigación, Sandra y yo, de los juegos que jugaban ya incluso digitales, porque hicimos unas secuencias de movimiento basadas en lo que veíamos que estaban sus hijos y mi hija muchas horas, pero había juegos de tapete, nos pusimos a recuperar juegos de antaño y hicimos una situación que nos llevó luego a una narrativa, una dramaturgia, se podría decir, pero a partir de improvisación y de pautas de juego.
La improvisación tiene mucho que ver, el ser muy honesto con el movimiento y cuando compartes algo como buscar desde ti. Digamos que en Malicia siempre hacemos como intérpretes creadores, que quizás no es muy frecuente o quizás sí, no sé, pero es una pauta que siempre hacemos obras como siempre compartiendo, desde todos. Bien, además de ser bailarina y coreógrafa, también estudiaste otra carrera, pedagogía, ¿cierto? Sí, ¿Cómo aplicas o cómo fusionas ambas disciplinas? ¿Cómo aplicas la pedagogía en las clases de danza que das? pues es todo. Creo que la pedagogía me sirvió para ponerle nombre a las cosas que ya hacía y reconocerlas, porque eran intuitivas. Se dice en el mundo académico que son empíricas o en realidad son haceres y saberes muy como que fui captando, pero cuando llegué a estudiar la pedagogía me di cuenta de las teorías pedagógicas que en realidad son filosofía y uno se va construyendo con el tiempo. Entonces, más bien me sirvió para poner como, para saber qué era lo que tenía yo que ajustar, cosas que no estaban muy bien. Hasta ese momento que yo terminé la carrera en el 2014, ahorita estamos en el 20, no tiene mucho que estudié la licenciatura en el área, intervención educativa. Y me sirvió para poder ahora reconocer procesos, no solo para mi clase, sino en donde quiera que estoy observo procesos, pero no escolarizados. Me gusta ver la compartición de conocimiento en todos los espacios, en lo que le llaman formal y no formal, o informal como en lo digital, ¿no? Me sirve mucho por eso, porque puedo identificar dónde están las corrientes, por qué decimos ciertos términos, conceptos. A veces en los 90 no se hablaba igual que ahora los términos, sobre todo ahora con las teorías feministas. Eh, Se incorporan otras, ¿no? Otros términos y vamos, como humanidad, vamos creciendo y ahí vamos todos. Eh, pero bueno, regresando a tu pregunta, que era cómo lo hago en mis clases, intento, sé que en el trabajo, digamos, de docente más, en el aspecto más formal, uno planea las clases, no solo en el formal, también en cualquier sesión de conversación. Hay una lógica, hay una calidad del que platica. Creo que intento mucho ser que el participante sea más activo que pasivo. Te podría decir un montón de cosas pedagógicas, pero me gusta mucho observar los procesos ahora de todos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estructuras tú tus clases? Tiene mucho que ver cuando estructuro algo con el grupo. No puedo llevar una clase la misma a todas partes. Sí tengo una esencia como persona que me formo y que tengo cierta filosofía, y eso lo llevo conmigo a donde quiera que voy, de entrada. Pero cuando voy a escuchar al otro, el otro es pues con quien voy a compartir. Eh, Trato de ubicarme en ese contexto, que no es lo mismo enseñar en Ocuituco que en Cuautla, que en Cuernavaca, las edades. Entonces hay que hacer adaptaciones y, y básicamente como intentar hacer clic. No que todo lo que yo decida quiero que los demás lo aprendan, sino más bien como saber qué intereses tienen para poder comunicarnos, porque eso es como el momento pedagógico. El clic pedagógico es ese insight, ese clic de interés mutuo. Entonces, eh, la estructura de la clase pues la respeto como es un inicio, una parte media y un cierre. Siempre en la parte media algún saber que le interese al grupo o si hay un plan de estudios, pues hay que aplicarlo ahí. Pero el inicio es fundamental
hay que concentrarnos, hay que ponernos a tono, como cuando llegas a una función y te maquillas y te concentras, igual en la clase, o cuando vas a una fiesta tradicional y ves una danza, hay que estar para observar. Entonces ese es el inicio, después viene una parte donde algo sucede, y ese algo es que el participante lo viva, lo disfrute. Y cerrar me parece muy importante siempre con una reflexión, con construir como la reflexión de, dependiendo si la clase es más técnica, pero hay clases más teóricas, pero básicamente es como, ese es como mi pensamiento cuando estructuro algo. Y pensar en mí, desde cómo estoy yo. O sea, cuando voy a estar, entro con un grupo de personas, primero me sosiego, porque uno puede cargar muchas cosas y contaminar a los otros. Entonces, primero me resuelvo yo. Necesito unos momentos para no solo tomar agua e ir al baño, sino hay que saber cómo estás emocionalmente, como un rápido escaneo y para poder entrar con las personas. Bueno, Malitzi, como bien lo mencionas, como centro cultural también se enfoca también en bajar diversos proyectos culturales, tal como fue el programa de formación en danza y como los programas que tú has estado llevando en Ocuituco. No solo los concentran en el centro, en lo que es el centro del estado, sino también lo llevan a diferentes comunidades, y es por eso que yo considero que Malitzi es una compañía súper importante para toda la región oriente del estado de Morelos. Tú que has estado dando tantos talleres en comunidad, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Qué importancia tienen estos talleres en las comunidades? Me identifico porque a mí me pasó. Como no vivimos en la capital, siempre hay que pelear para acá la atención. Y entonces no una lucha, es un siempre saber que así va a pasar. Y entonces es siempre poner como la atención de decir, manden proyectos, hay que jalar lo que sea para las comunidades, siempre necesidades va a haber. Y para nosotros siempre fue fundamental exactamente como lo vivimos en este caso, con proyectos que se quedaban siempre en Cuernavaca. Era fundamental que aquí sucediera algo, porque de esa manera las personas que Cuautla, como es un centro dentro de la región oriente, también tiene una ubicación muy peculiar. También fuimos visualizando que las comunidades más cercanas podían beneficiarse de hacer un proyecto así como el que compartimos contigo y con otros compañeros en algún momento en Casa de Cultura. Eso daba la oportunidad de que otras personas se acercaran, ya no fueran hasta Cuernavaca. Y la idea es como de que se pudieran hacer otras cosas fuera. Y obviamente siempre aceptamos que nos enviaran a otros lugares de la región oriente, sobre todo. Me identifico más como con la región oriente. Y siempre con esa idea de que algo podemos hacer ahí. Y creo que eso impactó no solo nosotros, pues que somos algunos, sino también en otros, como tú, que también te fuiste a hacer un trabajo regional, y otros compañeros que están trabajando, pero es por eh, identificación de una necesidad. Me siento identificada con ese deseo de poder hacer. Entonces, todo lo que sea, no solamente de las artes, sino promotoría cultural, siempre me gusta vincularlo, canalizarlo, compartirlo con otros. Muchísimas gracias, Lili. ¿Hay algo más que te gustaría agregar a la entrevista? Pues básicamente que me gusta saber que las personas están formando, que los espacios son un montón y uno se forma como uno quiere, desde la computadora hasta las universidades. Entonces, me gusta pensar que en estas formaciones siempre haya una reflexión. Y si Malitzi puede hacerlo, pues como compartir que eso hacemos aquí
y ojalá también en todos esos espacios tengan espacios de diálogo, de reflexión y de introspección, y cuando puedan surgir, no sé, cualquier cosa, conflictos, o siempre suceden en los procesos, y saberlos como uno va construyendo algo y eso se va transformando, también saber cómo cerrar los procesos, pero no se puede hacer nada si uno no se está frecuentemente como analizando, ¿no? Reflexionando. Y bueno, ahorita la pandemia, eso hemos hecho todos, creo. Sí, muchísimas gracias, Lili. De verdad, muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho el tiempo y pues nada, gracias por Malitzi, gracias por las clases, gracias por seguir. Muchas gracias, Lili. No, pues un saludo y un abrazo. Igualmente, un saludo a todos.